Saludos, bendiciones. Otra vez aquí con ustedes, el equipo de este su programa Perspectiva Cristiana. Con ustedes, su hermano y amigo el Pastor Bailey. Estoy acompañado hoy por mis hermanos. El Pastor José Olivares, que Dios le bendiga. Gracias, Pastor. Bendiciones, bendiciones, Pedro. Y su hermano en Cristo, Pedro Morales. Bendiciones a todos. Hoy vamos a dar una continuación al tema que iniciamos la semana pasada sobre el amor al dinero, y lo prometido es deuda. Hoy vamos a tratar sobre el espíritu de Balaam, sobre el espíritu de Judas. Hoy vamos a conversar sobre diezmos y ofrendas, y también vamos a hablar un poquito, Pedro y José, sobre el mal llamado evangelio de la prosperidad. Pero necesitamos partir de la Biblia otra vez en 1 Timoteo, en el capítulo 6. Pedro, léenos de allí del 6 al 10, perdón, del 7 al 10, por favor. Dice la Biblia: porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Muy bien. Aquí hay una cosa que me llama la atención, Pedro José. Dice, los que quieren enriquecerse. Hay un problema con los que quieren enriquecerse. Los que quieren enriquecerse, dice, caen. Ellos caen. ¿En qué caen? En tentación y lazo. La semana pasada estuvimos conversando sobre algunos aspectos de esto, sobre como por ejemplo que nosotros estuviésemos contentos con tener sustento y abrigo. ¿Qué otra cosa dijimos? Solo para reflexionar, recordarle a los hermanos. Sí, y en base a eso, pastor, que vamos a conversar, usted nos compartió también que habían gente que decían, yo a los 35 años quiero hacer mi primer $1.000.000, y esa es una persona que se quiere enriquecer y hace lo que sea. Hablamos de las personas que por amor al dinero hacen lo que sea, que descuidan o rechazan, dejan de un lado sus valores, los principios bíblicos, en el caso de nosotros como cristianos. Pero hablamos también de que por amor al dinero existen las guerras. Por amor al dinero se le desea el mal al prójimo, al que tenemos al lado. Caemos en codicia, y esto arrastra nuestro corazón a la envidia, de tal forma que entonces procuramos el mal de los demás. Y por amor al dinero, bueno, se hacen un sinnúmero de cosas, tanto que familias se dividen y caen en pleitos por una herencia y cosas como esta. Algo más. Y que pues hablamos también del valor de la vida, que el apóstol Pablo dijo que teniendo sustento, pues teniendo abrigo, y que debemos pues valorar eso, pues no estar viendo hacia afuera, somos afectados por lo que vemos, y también nuestro corazón es afectado. El orden es vida, el principal activo del ser humano. Sustento tiene que ver con alimento, el sustento tiene que ver con un lugar donde reposar, y abrigo, que tiene que ver con el vestido del hombre. Dice Pablo, que estemos contentos con esto. Ahora bien, la Biblia registra dos momentos muy difíciles que tienen que ver con el dinero, y tienen que ver con el compromiso que las personas desarrollan con el dinero. Aquí hay que hacer un alto para establecer que el creyente, el que es de Cristo, está comprometido con Dios más allá del dinero. Y nosotros nos referimos a Balaam. Mucha gente tiene a Balaam como un adivino, porque la Biblia habla de las dádivas de adivinación de Balaam y todo lo demás. Pero Balaam era un vidente. Balaam califica muy bien como un profeta del Antiguo Testamento, y prueba de eso es que Dios hablaba con Balaam. Dios no baja para conversar con brujos y para conversar con santeros, pero Dios hablaba con Balaam. Y el otro aspecto tiene que ver con Judas, ¿no? Tal vez el aspecto de Judas es mucho más conocido, pero el espíritu de Judas y el espíritu de Balaam existe. Y yo no quiero decir que en el mundo, pero quiero decir que en la iglesia. Y el primer aspecto tiene que ver con Balaam. Balaam comprometió sus principios, sus valores. Escucha lo que comprometió: principios, valores. Comprometió su ministerio
con riquezas, con el dinero que en este caso le envió Balac. Balac era un rey pagano que quería ir a la guerra con Israel, pero que entendía que cuando Balaam maldecía a alguien, la persona entraba en desgracia, y que cuando Balaam bendecía a alguien, esa persona entraba en bendición. Oye, y ahí hay una lección tremenda, ¿no? Que hay alguna gente que no entiende que la bendición de un hombre de Dios puede garantizar éxito en la guerra, y que estar en contra de un hombre de Dios de una actividad puede traerte problemas. Aquí el punto es que Balac, como se llamaba el rey pagano, envía a Balaam muchas riquezas, muchos bienes que implicaban dinero, y le decía: todo esto te daré si tú me maldices a este pueblo. Balaam le dicen a los príncipes que llegaron: quédense aquí, déjenme consultar con Dios para ver qué dice Dios. Antes de consultar con Dios, Dios baja y le pregunta quiénes son estos. Le pregunta a Balaam: ¿quiénes son estos hombres que vinieron a ti? Y dice: no, vienen y me traen una bendición. Esta gente me trae una bendición. Solo quieren que yo maldiga a un pueblo. Dios le habla a Balaam y le dice: no maldigas a este pueblo, porque es un pueblo bendito. Balaam sale triste, y va y le dice a la gente: no puedo ir con ustedes porque Dios no me quiere dejar ir. Es decir, no voy no porque no quiera, aquí es que Dios no me quiere dejar ir. Cuando los príncipes van donde Balac, que se llamaba el rey pagano, él le envió el doble, le envió más riquezas, y le envió, dice la Biblia, en príncipes más dignos, de más alta condición. Y le dijeron: esta es la bendición que tiene Balac para ti si tú maldices al pueblo. Impresionantemente, Balaam se atreve a decirle: déjame consultar con Dios para ver qué dice Dios. Y cuando va donde Dios, Dios le dice: si vinieron y tú quieres ir, ve. Pero en el camino, Dios salió para matarlo. Ese espíritu de comprometer tus valores, tus principios, tu relación con Dios y tu ministerio por dinero, ese espíritu existe hoy. Yo no sé usted qué me dice. Sí, bueno, parece ser que Balaam tiene el poder de la bendición en su boca, porque este hombre le busca. Pero hay algo que hay en el corazón de Balaam, y es lo que estamos hablando, es el amor al dinero. Parece ser que Balaam tiene amor al dinero. Hasta ese momento Balaam dijo: yo cuándo voy a volver a ver esto en mi vida. Hasta ese momento no se ve, pero cuando hay amor al dinero, pastor, vemos que aparece la figura del diablo, y este Balac parece ser un tipo del diablo, del tentador. Este lo tentó. Fue lo mismo que ocurrió con Satanás allá en el desierto, con Jesús en el desierto, y que Satanás le ofreció. Entonces, este hombre que tiene el poder de la bendición en su boca, que consulta con Dios, como bien usted lo dice, pero que tiene este mal que muchos dentro de la iglesia lo pueden tener, que son gente que aman a Dios, que son gente de Dios, pero cuando es la parte del dinero es su debilidad, su mayor debilidad. Hay quienes tienen su propia debilidad, un hombre que tiene debilidad con las mujeres y todo esto, pero hay quienes tienen debilidad con el dinero. Y esto parece ser que era un aspecto en la vida de Balaam. Lo cogió donde le dolía. Y es que Satanás lo sabe. Y le ofrece todas estas dádivas. Y él dice primero que no, pero después cuando le ofrece más, le ofrece el doble. Ya cuando Dios, y se nos ha enseñado también, usted nos ha enseñado, pastor, que cuando ya Dios dice que no, es no. Insistir es tonto. Y hay hermanos que insisten quizás en una misma actividad, en el deseo, o persisten en una posición, y eso lo puede acarrear una condenación a su vida, que era lo que le estaba ocurriendo a Balaam. Buen punto, iba a hablar de eso porque siempre me quedo pensando cómo Balac identificó que esa era la debilidad de Balaam. Interesante, ¿no? Perdón que te diga, pero es que al principio, es que Balaam nunca se negó realmente. Balaam dijo: Dios no me quiere dejar ir con ustedes. Y los príncipes captaron eso, los mensajeros captaron y dijeron: mira, él quería venir, pero Dios no lo dejó. Y lo otro interesante es que, como bien usted lo dice, no son trastocados los principios, los valores
tu ministerio. Y recuerdo bien las enseñanzas que usted ha dado. Por ejemplo, no podéis servir a dos señores. Y entonces, Balaam, ¿a quién le sirve? Porque bien usted lo dijo, un vidente, al que se le llamaba vidente era obviamente un profeta de Dios, habla de parte de Dios, le sirve a Dios, pero en este caso llega un ofrecimiento, ¿no? Llega un ofrecimiento. O sea que el hecho de que uno sea un siervo de Dios, pastor, no indica de que en algún momento dado no te vaya a llegar esa tentación, como usted predicaba el viernes, hablaba de la tentación. No necesariamente es que ya es un pecado, es una invitación a pecar, pero puede hacernos o puede provocarnos que nosotros soltemos a Dios y hagamos cosas incorrectas. En el caso de Balaam, como bien tú lo dijiste, que cuando Dios dice que no es no, pero nosotros insistimos o persistimos en lograr nuestro objetivo, que es equívoco, y entonces Dios dice, bueno, vaya. Pero ya Dios estableció que es un pueblo bendito. Sí, me llama la atención que la Biblia es tan rica y que ya en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo diga claramente que los que quieren enriquecerse, dice lo que quiere. Balaam demuestra que era un hombre que quería enriquecerse y que cayó en la tentación, como lo dice aquí. Dice, los que quieren enriquecerse caen en tentación, caen en lazo, y dice la Biblia, y en muchas codicias, esta palabra es importante, necias. Balaam se convirtió en un necio, en un terco, que ya Dios le había dicho que no, pero su necedad fue tanta que dice, voy a consultar nuevamente con Dios para ver qué me dice. Y Dios le dice, bueno, si tú vas a persistir en tu necedad, ve y maldice el pueblo. Y al final su codicia lo mata, que es el fin de Balaam, ¿no? Por decir algo, la codicia lo mata. El segundo aspecto, entonces, Judas ya es mucho más conocido. Judas era el tesorero del ministerio de Jesucristo. Pero Judas robaba. Hay gente que se atreve a robar a Dios. Y ahora hablaremos de diezmo y ofrenda. Judas sustraía de lo que había en el bolso. De las ofrendas. Ok. Jesucristo, mira, el Señor lo sabía, pero Dios siempre nos da la oportunidad de que nosotros nos arrepintamos, que reaccionemos. Pero que nadie se equivoque, porque hay veces que cuando la gente habla de Judas, la gente trata tal vez en el enojo por la traición de Judas, de ignorar algunas cosas de Judas. Judas era apóstol. Así mismo. Y no eran los apóstoles que salen ahora en Millo ni en Romaní. Judas era apóstol. Judas fue escogido por Dios. Oiga, Judas hizo milagros y reprendió demonios. Amén. Cuando los apóstoles vinieron donde Jesucristo le decían, los demonios se nos sujetan, oramos, milagros están ocurriendo. Judas estaba metido ahí. Judas tenía un llamado genuino. El asunto es que Judas decidió dar la espalda a su fe, a sus principios, a sus valores, a su ministerio como Balaam y a su relación con Dios. Me gusta eso, que muchas de las personas, pastor, que aman el dinero, esto del amor al dinero, una cosa es cuando están enfrente de ti, pero por detrás están haciendo cosas que son incorrectas, porque Judas, delante de todos los que estaban ahí con los otros, con siervos, con discípulos, era una cosa, tras bastidores era otra cosa. Todo lo que nos hace hacer el amor al dinero, pues nos hace hacer lo que nosotros en Panamá conocemos como un hipócrita, un doble cara. Eres una cara delante de un grupo, pero eres otra cosa por detrás. Creo que el amor al dinero hace que le quitemos a Dios lo que le corresponde. Y ahí es donde entra el tema de la ofrenda. Muchos cristianos quizás, como ven de pronto la situación apretada, tienen quizás una entrada, un ingreso, un trabajo, un sustento que le da cierta economía, pero que como está ahora mismo, por ejemplo, en este tiempo de crisis, como está la crisis, dice, esto no me va a alcanzar, y dejan de darle a Dios lo que es de Dios. Entonces, esto se llama robar, es decir, el que no diezma, el que no ofrenda, le está robando a Dios. La verdad que es el tema que nosotros tenemos que exponer aquí, el de los diezmos y la ofrenda, ¿no? Pero en Balaam vemos una cosa. ¿Qué vemos en Balaam? Balaam está a punto o es capaz de negociar, de utilizar el ministerio para generar lucro personal. ¿Qué vemos en Judas? En Judas vemos que es capaz de traicionar, de dar la puñalada en la espalda por dinero. ¿Cuál es el problema
de esto de los diezmos y de la ofrenda. ¿Quiénes son los que realmente tienen problemas para diezmar o ofrendar? ¿Quiénes son los que se buscan argumentos jalados por los cabellos para no dar a Dios? Porque vamos a presumir de que fuese cierto que el diezmo no es para ahora, que el diezmo del Antiguo Testamento, vamos a presumirlo. Pero si tú diezmas con fe a Dios, la pregunta es, ¿Dios te bendice o no te bendice? Independientemente de que tú estuvieras equivocado. Pero vamos entonces por el otro lado a presumir de que ciertamente, como nosotros lo sabemos, nosotros debemos diezmar y ofrendar, pero que hay un grupo de la población que por amor al dinero se aferran y no diezman y no ofrendan, y lo peor es que tratan de justificar sus malas obras, sus malas acciones, tratan de justificarlo, porque en el amor al dinero hay traición, en el amor al dinero hay rebelión, hay desobediencia, en el amor al dinero hay una serie de cosas que cuando nosotros lo identificamos en algunos meses, mire, yo le voy a decir, a través de toda la historia lo he visto, siempre dentro de la iglesia hay gente que van, que se sientan, que dicen amén, que dicen gloria a Dios, pero que le roban a Dios, le sacan del Judas, el espíritu de Judas, le sacan del bolso al Señor. Y se justifica y dice que el Señor sabe, que el Señor entiende, que el Señor, y el Señor, por supuesto que el Señor sabe que tiene un problema de avaricia, el Señor sabe que tiene un problema de amor al dinero, el Señor sabe que al igual que Judas, le roban, porque cuando tú te atreves a robarle a Dios, ¿a quién no le vas a robar tú? Así es, pastor, y yo creo que este es un grupo que los que dicen Dios sabe, Dios entiende mi situación, que se justifican en sus razonamientos para no ofrendar y diezmar a Dios. Hay otro grupo que utiliza la misma palabra para ir contra lo que Dios diseñó, que es el diezmo y la ofrenda, que dicen, se buscan argumentos tales como que eso es del Antiguo Testamento, como que si el Antiguo Testamento se hiciese inválido en este tiempo, es nulo, no sirve, no vale el Antiguo Testamento, y que el diezmo nosotros no lo leemos en el Nuevo Testamento por ningún lado, y eso es falso, porque Jesucristo habló con los fariseos y le dijo: hipócritas, ustedes diezmáis la menta, el eneldo, el comino, lo más mínimo, el comino era lo más pequeño, dice, todo eso lo diezmaban, dice, pero han olvidado lo más importante de la fe, que es el amor, y le dice una serie de cosas, pero al final le dice, era necesario hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Es necesario que diezme, que ofrende, que hagas todo esto. O sea, el Señor está diciendo, es necesario que lo haga en el Nuevo Testamento, sin dejar de un lado el amor, la misericordia, la justicia, estas cosas. Entonces Jesucristo sí habló de esto y condenó a los escribas y los fariseos, no porque diezmaban, no porque ofrendaban, los condenó porque no tenían amor al prójimo, porque no tenían justicia. Perdón, es que Jesucristo se enfoca en el amor al prójimo porque eso es lo que le hacía falta, pero en términos generales, todos los hebreos diezmaban. Entonces era tonto que Jesucristo se pusiera a decir que diezmara a los que ya diezmaban. Es que los judíos nunca han tenido un problema real por cumplir con Dios. Claro, es que incluso el diezmo no necesariamente lo vamos a ver, alguien va a decir que era por la ley, porque no existía una ley cuando Abraham dio los diezmos de todo. Amén, amén. Que bien usted lo ha explicado, que el que diezma es un acto de fe. Yo diezmo porque yo creo, yo diezmo porque yo tengo fe en lo que dice la Biblia, en lo que enseña la Biblia, en los diferentes segmentos que la Biblia lo enseña, y que es una prueba, ¿no? Dios dice, probadme ahora en esto. O sea, nadie va a entenderlo, nadie va a poder descubrir el poder que puede dar el resultado cuando tú diezmas con fidelidad, si tú no lo haces. Pero es que cuando Abraham diezma, no había una orden expresa. No había una orden, exacto. Cuando Jacob tiene la experiencia esa ahí en Betel, con la escalera, él dijo, si Dios me guardara en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si me volviera en paz a la casa de mi padre, dijo, Jehová será mi Dios, y luego dijo, y el diezmo de todo, dice, separaré
para el Señor. Pero ¿quién se lo pidió? Eso es lo que quería que usted, que usted lo dijera, pastor, lo explicara, porque mucha gente, como usted dice, hay gente que dice que es que en el Nuevo Testamento no está, no hay una orden explícita, pero es que no la había tampoco allá. No la había, y ellos estaban diezmando, ¿me explico? El diezmo aparece como orden formal, como ceremonia, ya con Moisés, pero el diezmo es mucho antes de Moisés, y pretender decir que es de la ley es sencillamente errar e ignorar las escrituras. Pero los que tienen problemas con amor al dinero tienen problemas con dinero. Yo creo que cada uno tiene que ser honesto y decirme acá, a mí no me gusta diezmar. Eso es lo que tienen que decir ellos. Ellos no tienen por qué tratar de justificar. Usted puede argumentar lo que usted quiera. Al final del camino Dios conoce el corazón. Dios conoce el corazón, y aquí es donde esa actitud acaricia el espíritu de Judas o el espíritu de Balaam, que sí está en parte del pueblo del Señor. Nosotros tenemos un problema con Dios. Por algo Jesucristo dijo: tú no puedes amar a dos señores, tú puedes amar a Dios y a las riquezas. Por algo el Señor trató ese tema y lo sacó, porque hay un problema real entre Dios y la riqueza. ¿Cuál es la esclavitud moderna? Bueno, la esclavitud moderna hoy se da en los lugares de trabajo, en las empresas. La gente es capaz de trabajar 12, 16 horas al día si lo deciden sus amos o su jefe, pero es incapaz de estar en el templo sentado 2 o 3 horas. No tengo tiempo, porque cuando van al templo nadie le paga, porque nadie le paga. Entonces tú ves que la gente reacciona sumisa donde le pagan y que se revela donde no le pagan. Entonces tú llegas a una conclusión: si nosotros le pagáramos a este hermano, él haría todo lo que nosotros dijéramos. Entonces hay gente que, eso que usted acaba de decir es interesante, porque hay gente que no dice que ama el dinero, pero lo demuestra entonces con esas acciones. Claro que sí. Con esas acciones, ¿no? Sí, nosotros podemos ver que el diezmo nace. ¿De dónde nace el diezmo? El diezmo nace de un corazón agradecido. Es lo que yo puedo ver. Cuando vemos los primeros diezmadores en la Biblia, el padre de la fe, Abraham, diezmó por fe, pero diezmó también porque tenía un corazón agradecido. Usted mencionó a Jacob. Jacob le dijo: si usted me diera esto, aquello y lo otro, y el diezmo te daré. Entonces estamos hablando de un corazón agradecido. Entonces yo lo que veo, pastor y pastor José, que a Dios le agrada esta práctica. Le agrada tanto que lo introduce en su ley, porque la ley desciende directamente de Dios, pero en este caso esto desciende de la actitud del corazón del hombre, y a Dios le gustó y Dios lo toma y lo mete en su ley. Yo me voy a este punto. Todos los que somos descendientes de Abraham somos hijos de la fe. Nuestro padre diezmó, tuvo fe y diezmó. ¿Cuál es el problema de nosotros los hijos de no diezmar? Todo el que es descendiente de Abraham es descendiente por la fe. Abraham diezmó por fe. Amén. Entonces, ¿cuál es el problema nuestro con el diezmo y la ofrenda? No, el problema no es realmente ni con el diezmo ni es con la ofrenda. El problema es con el amor al dinero. Ahí es donde está el problema realmente. Pero nosotros nos vamos a extraer los argumentos que ellos dan, porque ellos dicen que son buenos, que ellos ayudan a los pobres, que no sé qué. Mentira. Hay un problema del amor al dinero. ¿Por qué Balaam fue muerto? Balaam fue muerto por amor al dinero. ¿Por qué Judas se suicidó? Judas se suicidó por amor al dinero. 40 piezas de plata lo de Judas. Y hoy en la iglesia todavía hay amor al dinero. Hay muchas personas que se van y que se gozan de todo en el culto, menos cuando hay que dar. Se amargan, se molestan, se indignan. ¿Por qué? Esto lo tuve que explicar porque, pastor, usted sabe que la gente y los que más critican, no solamente los que se oponen a esto, no solamente se oponen ellos, sino que quieren contagiar a otros también con esto de que sabes tú qué están haciendo con tu plata que tú diste y todo lo demás, y tú estás dando ofrenda y tú estás dando diezmo, y qué hacen con tu plata y todo lo demás. Entonces yo quiero dejar bien claro para todos los que nos ven y los que nos están escuchando: en el momento que usted le entrega algo a Dios, sea diezmo y ofrenda, en el momento que tú lo entregas, eso no es tuyo ya. En el momento que tú le das una ofrenda o un diezmo, tú lo depositas en el alfolí, eso no es tuyo. O sea, tú no puedes pelear lo que no es tuyo ya. Tú no puedes exigir
que te rindan cuenta de algo que no es tuyo, porque en ese momento que yo se lo entregué a Dios, no se lo estoy entregando al pastor, ni incluso lo estoy entregando en una iglesia, pero se lo estoy entregando a Dios, ya no es mío. O sea, se lo tuve que explicar a muchas personas y en la iglesia, esto ya no me pertenece a mí. Y Pastor José, escuchándote hablar, me parece bien el punto, pero yo añadiría que no es nuestro antes de entrar al alfolí, porque el diezmo, o sea, si yo tengo un salario, la 10ª parte de ahí ya no me corresponde, aun cuando no entre en el alfolí, porque si no entra en el alfolí, tú tienes un problema. Exacto, pero el caso aquí es que mientras tú no lo des, está en tu bolsillo, está en tu mano y tú puedes hacer lo que te da la gana y Dios nunca te va a poner, no te va a decir absolutamente nada. El detalle es que cuando tú lo das, alguien siempre está chequeando de que tú diste, que no da, para criticarte. Es que en el momento que tú lo diste ya no es tuyo. Bueno, el punto mío tiene que ver con lo que Pablo Apóstol dijo. Uno, que nosotros cuidemos nuestro corazón, porque el amor al dinero es algo que entra por los ojos, pero que se va directamente al corazón. Y Pablo dice, los que quieren enriquecerse, el querer enriquecerse no es bueno. Querer enriquecerse nos lleva a caer. Caemos en tentación y lazo, caemos en codicias necias y dañosas. Nos hundimos. Dice que esas codicias hunden a los hombres, los hunden en destrucción y perdición. Todo lo que Pablo dice. Tener dinero no es malo. Ojalá todos pudiéramos tener dinero. Amar el dinero es malo. Querer vivir bien no es malo. Lo que vender tus principios, abandonar tu fe, tus valores para vivir bien, eso es lo malo, que es lo que nosotros necesitamos darle claro a las personas acá, porque todo cristiano debe tributar su amor primero a Dios y luego vendrá todas las demás cosas. Claro que sí, es importante lo que dice el apóstol, que dice que son dañosas y que hunden a los hombres en destrucción. Creo que el amor al dinero tiene que ver con esto de que cuando tenemos, queremos más y codiciamos más. Y hacemos inválido lo que dice arriba, que el apóstol Pablo, cuando lo leímos, que no estamos contentos entonces con los que tenemos. Muchos cristianos y no cristianos no están contentos con lo que tienen. Hoy, en un tiempo de crisis, en donde muchos han perdido la salud, creo que ese es uno de los bienes más importantes que en este tiempo podemos tener. Y la gente no está contenta. Hay quienes tienen salud, que no tienen otro. Hay algunos que están recluidos en hospitales y están con aparatos y todo lo demás. Pero queremos es tener más y codiciamos más y alcanzamos. Pero la Biblia dice que es como si echáramos en sacos rotos. Queremos más y queremos más. Codiciamos y no alcanzamos. En el programa anterior que hicimos en los días pasados, que el pastor hablaba de esto, que le iba a decir ahora, es que caen y se hunden. Ahora cuando yo leo esto, veo que todo este perjuicio va en incremento. Y cuando usted mencionó los dos casos, tanto el caso de Balaam como el caso de Judas, o sea, se cumple. Porque fueron hasta que quedaron destruidos. Judas cayó y no fue algo que se vio desde un principio tan grave, sino que fue algo que fue en aumento hasta que queda suicidándose. Yo creo que todos nosotros lo que tenemos que hacer es siempre una especie de autoanálisis y ser honestos con nosotros mismos y con Dios, ¿no? O sea, ¿realmente será que en mi corazón hay amor al dinero? Y examinarnos. ¿Por qué? Porque nadie que ame al dinero realmente se va a salvar. Insisto, Jesucristo dijo, no podéis amar a dos señores. Entonces nosotros, si amamos al dinero, nosotros siempre podemos corregir. ¿Cómo puedo corregir? Comenzando a estar contentos con Dios por mi vida y por las cosas que tengo. Primero, vivir agradecido con Dios. Segundo, estar consciente de las cosas que Dios me dio, de las verdaderas bendiciones. Hay gente que no está en bendición y no es consciente que está en bendición. Uno tiene que ser consciente. Tercero, agradecerlo, dar gracias a Dios por lo mucho, por lo poco que nosotros tenemos y evitar las quejas.
evite las quejas, estarse quejando, porque muchos de ustedes están en bendición, muchos de nosotros estamos en bendición, pero no vemos la bendición como tal, por lo cual nosotros nos quejamos. Evitemos el amor al dinero, amemos a Dios y busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a venir por añadidura. Bendiciones.